El mensaje de hoy es corto. Es corto. Y van a entender por qué. La semana pasada estuvimos hablando en Lucas capítulo 13, verso del 10 en adelante. Y hablamos sobre una mujer que fue sanada por el Señor después de 18 años de tener una enfermedad de encorvadura. Después entendimos que era una enfermedad que Satanás se la había impuesto, ¿verdad? Esto es diferente de una posesión demoníaca. Dijimos, esto es una enfermedad que Satanás se la impuso a una persona. Es un castigo, es un tormento. Y eso me llamó la atención porque verdaderamente nosotros como cristianos no podemos ser poseídos por el diablo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Sin embargo, el enemigo tiene poder y puede influenciarnos desde afuera con ciertas cosas, ¿verdad? La mente nos puede desmoralizar, nos puede quitar el impulso que tenemos de servirle al Señor. Muchas cosas pueden suceder. Sus ataques van a estar ahí. Recuerde que la Biblia dice que Jesús, después de que fue atacado por el diablo en Mateo 4, dice de que y sufrió las tentaciones, dice, y el diablo le dejó por un tiempo. Esa frasecita es importante. Y el diablo le dejó por un tiempo. Hermana. Sí, lo había visto por allá. Qué bien, hermana. Me da mucho gusto, hermana. Y entonces, hablábamos sobre eso, pero otra de las cosas que hablamos es que definimos lo que era una sinagoga judía, ¿recuerdan? Porque a mí me gusta edificar sobre lo que se está predicando, porque así vamos construyendo conocimiento. Jesús estaba allí en una sinagoga y dijimos, bueno, una sinagoga, esto podría ser una sinagoga, es un lugar que los judíos han escogido para hacer sus oraciones, todos sus ejercicios espirituales, así igual que nosotros. Y aclaramos de que eso no es el templo ha sido uno solo, que ha sido destruido varias veces, precisamente. Recuerden que Jesús fue al templo, encontró ahí que lo habían convertido en una guarida de ladrones y todo, y él haciendo un látigo ahí, una cuerda tomó y empezó a darle a la gente, bueno, no a la gente, a botar las cosas, pues. Bueno, vimos todo eso. Hoy vamos a hablar algo parecido. Vamos a regresar a Lucas, capítulo número 4. Y vamos a ver ahí el principio del ministerio de Jesús. Verso 16, capítulo 4 de Lucas. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, fíjese usted. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Amén? Pero se crió en Nazaret. Se crió en Nazaret. Yo tengo una foto que estoy con un amigo ahí en Nazaret. En la entrada hay una puerta de entrada y dice la ciudad de Jesús, the town of Jesus, dice ahí. Ahí estamos. Me transporto en este momento a ese lugar. Entonces, donde se había criado, Jesús se crió en Nazaret. Por eso le llamaron Nazareno. Cuando oigan que a Jesús le llamaron Nazareno, es porque era de Nazaret. Ahora recuerde, hay nazareos. Nazareos es otra cosa. Es como Sansón, era un nazareo. Cabello largo, no probaban vino, no tocaban un muerto. Eran consagrados. Esos eran los nazareos. Pero Jesús era Nazaret. Jesús no era nazareo. Porque Jesús tocó muertos. Hijita, te digo, levántate, ¿verdad? Sus manos. Y tomó vino. Y no solo tomó, pero hizo vino. ¿Recuerdan? Así que Jesús no fue nazareo. Pero en el Antiguo Testamento sí hay nazareos. Y la idea del nazareo, y usaban cabello largo. La idea del nazareo es que cuando la gente lo viera, lo identificara rápidamente como un nazareo, una persona que era consagrada al Señor. Hermano Milton, si me le baja un pelito, por favor, al micrófono, se lo agradecería.
Entonces, ahí estamos. Dice él, Jesús vino a Nazaret donde se había criado, y luego dice en el día de reposo, estamos hablando del día sábado, ¿entró dónde? A la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Dónde estaba Jesús los días sábados? En la sinagoga, como buen judío. ¿Ven? Es interesante, ¿verdad? Jesús no estuvo en contra de los judíos, no, de la costumbre judía. Porque recuerde, Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Amén. Amén. No es que la ley, Él vino y la abolió y ya, es porque la ley no servía. No. Él vino a cumplir la ley por nosotros para que nosotros no tengamos que estar sujetos a la ley, sino para que la gracia del Señor pueda entrar. Porque recuerden, la Biblia dice que si no es por ley, es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por ley. Entonces nosotros vivimos bajo la gracia. Pero Jesús cumplió la ley por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Parece que el orden de la sinagoga no era que como nosotros, que tenemos un predicador allí y es el único que predica o invita a alguien a predicar un día. Parece que ellos se reúnen y de pronto puede ser invitado cualquiera. Como que yo dijera en este momento, hermano Carlito, venga, comparta con nosotros algo que Dios le ha puesto en su corazón para esta mañana. O hermano Jesús, o hermano Antonio, vengan, compartan con nosotros lo que Dios le ha dado durante la semana. Algo así espontáneo, ¿verdad? Lo de nosotros es más como preparamos un mensaje más organizado y todo eso. Ellos parece que son de pararse en la sinagoga de esa manera. ¿Qué es lo que Dios te ha dado esta semana? Se levantó a leer, dice. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Recuerden, nosotros tenemos cada uno una Biblia en nuestras manos, ellos no. Ellos eran rollos y los tenían en las sinagogas y ojalá que cada sinagoga tuviera muchos rollos. Pero no, a veces se tenían que prestar para poder, porque recuerden, son rollos en papiros, o en cuero, pero a manos. Por eso existían los escribas, porque el escriba es el que escribía, imagínense. Hoy yo le podría decir a usted, hermano, vaya por favor a la oficina y saque una fotocopia, un punto y una página de la Biblia. Imagínense usted qué bendición que tenemos. O le pudiera decir, hermano, y lo hacemos, ¿no? Saquen allí, por favor, su teléfono y búsquenme, ¿cómo se dice en inglés esta palabra? Y usted, tal cosa. Hasta pareciera que somos inteligentes, ¿verdad? Pero no es puro Google, ¿verdad? Sí, eso que es. Googlealo ahí nomás. Sí, googleo. Bananas. Googlealo ahí, ¿verdad? Y entonces ya usted viene y usted lo usa como una eminencia, ¿verdad? Cuando usted saca todos esos datos aquí, hasta toman posesión, ¿verdad? Cuando se ponen a leer ahí, ¿verdad? Y entonces, la historia y todo lo que dice la historia, estuve leyendo hoy como a las 3 de la mañana porque me desperté muy temprano, ahí sobre las sinagogas, ¿verdad? Es más simple de lo que nos imaginamos, es como lo que tenemos aquí, una sinagoga. Entonces, bueno, ahora vemos, se levanta a leer, dice Jesús, y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le entrega el libro. Lea. ¿Quién seleccionó el libro? A lo mejor el coordinador de la sinagoga, pues. Se lo entregó, o no sé si él lo pidió, pues, pero se lo entregaron. Y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense. Esto no es de que, a ver, hermano, léame Isaías tanto. Eso no existe. En los originales eso no existe. Los capítulos y los versículos fueron agregados para que nosotros hacernos más fácil la vida. Pero si usted va a prestar atención, muchas veces dice, como dijo el profeta tal. ¿Dónde lo dijo? Ese es problema suyo, usted búsquelo. Yo sé que ahí está escrito. Por eso yo no me afano tanto en memorizar textos bíblicos, porque yo digo, así dice la palabra y yo sé que así la dice y usted búsquelo, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, está tan rápida ahora la situación. Entonces, él encuentra en el libro de Isaías que estaba escrito, escuche esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero recuerde que Jesús está hablando de eso de él mismo.
Isaías está hablando acerca de Jesús. Y ahora se está cumpliendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Número 1. Aquí voy a mencionar 6 cosas. Número 1. Buenas nuevas a los pobres. Yo no sé si el hermano Milton desde allí puede ponerlo en highlight, eso o subrayarlo, yo no sé. Pero si se pudiera estaría fantástico. Pero número 1. Me ha enviado o me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Ahorita regresamos ahí. Me ha enviado, número 2, a sanar a los quebrantados de corazón. Mire qué lindo. Ese es el ministerio de Jesús. Ahora Jesús va a hacer su statement, como dice. Y statement, su mission statement. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es la misión, la declaración de su misión? Dice, a los quebrantados de corazón. Número 3, a pregonar libertad a los cautivos. Número 4, vista a los ciegos. Número 5, a poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el hilo, terminó la predicación, hermano. Ya quisieran ustedes que se predicara yo ahora. Mira mi hermana, mira, hasta se emociona, amén. Y enrolló el libro, porque no eran libros como estos, les repito, eran rollos. Entonces, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué impacto el que causó. Eso fue impresionante porque él dice, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo está trabajando en la gente, recuerden. Y ellos están enfocados en la lectura y probablemente en la brevedad del mensaje. Y ya, se acabó. Me voy a sentar. Pero él dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué tremendo? ¿Quién puede decir eso? Yo predico de lo que está en la Biblia. De la palabra de Dios para ustedes. Amén. Pero él está diciendo ahí, hoy esta palabra se ha cumplido en mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y todos, escuche esto, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¡Wow! Y decían, ¿no es este el hijo de José? Hasta ese momento, mire esta multitud. Por eso estoy hablando así. Porque esta multitud, ¡wow! ¡Qué tremendo! Espérense. Le voy a decir por qué no le creo a la gente. Espérense. Dice Jesús, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Tú hiciste en Capernaum tantas cosas. Pero ahora viene acá, a Nazaret, tu pueblo, recuerda, de donde usted es. Y ya saben, la cosa es diferente, ¿eh? Cuando usted de ahí, cuando va a otro lado y viene aquí. Ok, dice este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En ninguna parte te tratan peor que en tu propia tierra. Fíjense. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Quiero regresar al pasaje
verso 22, donde dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Recuerden que ahí los dejé, ¿verdad? Ok, vamos al 28. Porque las cosas cambian de un momentito a otro. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se enojaron contra él. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Vaya pues. ¿Qué les parece? Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, dice ahí. Lo quisieron matar, hermanos. ¿Ven cómo cambiaron? De un momento a otro. Cuando se te dice algo que nos encanta oír las cosas lindas, pero ¿qué cuando se te dice la verdad? Hermanos, nosotros tenemos que aprender a apreciar la verdad. Y aprender a apreciar a la gente que hable la verdad en amor. Yo sé que la verdad nos lastima, nos duele a todos, pero hay que aprender a apreciar a las personas que en su amor te pueden decir las cosas con maneras, ¿verdad? Con maneras. Mire, hermano, yo no quisiera lastimarlo, de veras yo lo estimo, yo lo aprecio, esto y lo otro, pero tengo que decirle algo que va a ser incómodo y probablemente se va a lastimar o a lo mejor hasta se enoje conmigo, pero yo le amo, le aprecio como hermano en Cristo. Y ahí va. Boom. Usted hace así. Y si usted es sabio o sabia, usted va a apreciar eso. Usted va a decir, hermano, muchas gracias, reconozco. Y va a reconocer eso. Sí, es verdad, va a reconocer. Pero esta gente quiso matar a Jesús, por decirle la verdad. Y dice, escuche esto lo mencioné la semana pasada. Es una multitud. Querían despeñarle, querían matarlo, querían tirarlo. Como, ¿se acuerdan que los cerdos aquellos que cayeron del despeñadero? ¡Bum! Y se mataron todos. Eso querían hacer con Jesús, hermanos. Miren qué horrible. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Yo les decía la semana pasada, nadie se le escapa a una multitud, así por así. Es muy probable que Jesús en este momento tuvo que hacer uso de sus facultades divinas para poder escapar, porque no era su tiempo, porque no era la voluntad de Dios que él muriera de esa manera. ¿Ven? Este es el principio donde Jesús declara su misión, lo que él viene a hacer. Y ahora vamos a regresar al verso 18 y vamos a examinar un poquito lo que fue su ministerio. Dice, en primer lugar, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios estuvo en la vida de Jesús todo el tiempo, permanentemente. No vino y se fue y regresó y se volvió a ir. Recordemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, y yo creo que en las iglesias existe una mala enseñanza. Cuando nosotros vamos por ahí hasta invitando al Espíritu Santo que venga, yo creo que es hasta aquí. Yo creo que Él habita en usted. Yo creo que Él mora en usted. Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Eso dice la Biblia? Somos templo del Espíritu Santo. Y no hay tal vez mucho tiempo para ir en muchos versículos, pero en Efesios está claro. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en nosotros, habita en nosotros. En el Antiguo Testamento sucedía esto, que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y le daba una fuerza increíble y mataba a no sé cuántos filisteos. O a la hora de que iban a ungir a un rey, entonces el Espíritu Santo venía y daba palabras sobre David y David habló por medio del Espíritu Santo y dijo, ¿verdad? Ese tipo de manifestaciones del Espíritu Santo se ven en el Antiguo Testamento. Pero a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo viene para estar sobre su iglesia. Y cada creyente, cada persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, recibe el sello del Espíritu Santo como una garantía de la vida eterna que tenemos en el Señor.
Ahora, luego el apóstol Pablo nos va a hablar de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que nosotros vamos metiéndonos más y queriendo vivir más la vida en el Espíritu Santo va a ir como, yo digo, como un vaso que se va llenando. Y para mí eso es la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, la mayoría de las iglesias siguen viendo la llegada del Espíritu Santo como se vio en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Así como también vino sobre Jesús en el río Jordán, ¿recuerdan? Pero a partir del día de Pentecostés para acá, y es lo que la gente sigue esperando, cuando clama que el Espíritu Santo venga, venga, te invitamos, ven, ven, que sea derramado sobre nuestras vidas, la gente sigue esperando un bautismo igual que el de Pentecostés. Pero si ya el Espíritu Santo, y esto es lógico, si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces no se trata tanto de invitar a que el Espíritu Santo venga, sino que el Espíritu Santo realmente encuentre en nosotros un terreno fructífero para que el Espíritu Santo empiece a desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Me está comprendiendo? Amén. Y a medida que el Espíritu Santo va encontrando ese terreno fértil, y usted lo está fertilizando cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted ora, cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted está hablando de alguien de Cristo, cada vez que usted está buscando de Dios, usted está poniendo tierra fértil y usted está regando esa planta y empieza a fructificar el Espíritu Santo en nosotros. Y usted empieza a recibir la revelación por el Espíritu de que usted es una persona orgullosa, que usted es una persona celosa, que usted es una persona malcriada, que usted es una persona esto, el otro, envidiosa, lo que sea. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted y empieza a dar frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Capítulo 5 de Gálatas, que son amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese dominio propio es tremendo. Aprender a controlarte como se controla un caballo, ¿verdad? ¿De veras? No que nos soltamos. No, esa señora tiene una boca tremenda. Ni la toques. Pero estamos en Cristo. No. Paciencia. Esos son los frutos que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Para mí hay cosas que están mal expresadas. Por ejemplo, la gente dice que en esa iglesia no se le da libertad al Espíritu. ¿Qué están diciendo con eso? ¿Qué están diciendo con eso? La gente dice no. Tiene sus ideas. Ahí están muertos. ¿Por qué? Porque no hacemos esto, no hacemos lo otro. Pero ¿qué si te encuentras con una vida donde el Espíritu Santo verdaderamente está desarrollando su fruto y es una persona quieta, callada? Mire, yo entiendo, las personas de Puerto Rico tienen su feeling, pues. ¿Verdad que sí? Yo fui a Puerto Rico a unas clases en una universidad y por donde yo entraba y por un movimiento, hasta en el McDonald's la música que había era así, pura. Y cuando yo sentía, estaba también yo, ¿verdad? Y donde vaya usted, las iglesias, iba pasando yo por una iglesia y puro merengueo en la iglesia. Es que así son ellos. Bueno, vaya a una iglesia de negros. África. ¿Verdad que sí? Es la naturaleza de cada quien. Hay grupos que somos más quietos, personas que son más quietas. Y yo digo, una persona que es quieta por naturaleza no se va a ir a meter a una iglesia donde hay mucha gente arrebatada. Y por eso es que yo creo que nos empezamos a juntar en grupos, personas afines, y cuando usted se da cuenta tiene una congregación de gente quieta, pues. O encuentra una congregación de gente, pero acelerada, ¿verdad? Y bueno, es así. Pero dígame usted, ¿quién soy yo para criticar? Como conocí en una ocasión a una anciana que estaba en silla de ruedas, con la paz del Señor en su corazón y con los frutos del Espíritu Santo en su vida.
Y conversando yo con ella, yo le preguntaba sobre el hablar en lenguas. Y ella me decía, sí, pastor, yo tengo esa experiencia. Pero sin alarde, ni nada. Una conversación seria. Yo la respetaba y le dije, hermana, platíqueme de eso. Siempre me ha interesado ese tema. Yo de joven, platíqueme de ese tema porque yo me sentía como un cristiano de segunda clase, ¿me entiendes? Porque no hablaba en lenguas. Porque te lo hacen sentir así. Honestamente, desde el movimiento pentecostal, critican a las iglesias como la nuestra, de que somos muertos y todo eso, ¿verdad? Y que si no hablamos en lengua no tenemos al Espíritu Santo. Esa es una falacia. ¿Por qué se lo digo? Porque, mire, usted quiere un don por excelencia. Vaya a 1 Corintios capítulo 13 y usted analice cuál es el don por excelencia. Se llama el amor. Y la verdad es que a los cristianos es lo que más nos falta. Amén. Amén. ¿Quiere usted ser el number one en el cristianismo? Aprenda a amar. Amén. Amén. Aprenda a amar. ¿De qué me sirve a mí hablar en lengua si soy una persona que no tiene el menor sentimiento de amor? ¿De qué sirve eso, Dios? Pablo dijo, es como metal que suena. Estás haciendo puro ruido. Puro ruido. Hermano, esto es más profundo de lo que nos imaginamos. Lo demás por encima es pura bulla. Eso es la espuma que lleva, ¿cómo se llama ese? Que le ponen al... Whipped cream. Ajá, ese whipped cream. Pura bulla, pura cosa. La vida no saben cómo parar. No saben cómo parar. O el día de reposo, háblele del día de reposo. Y dice, no puedo. Puedo ir un ratito, pero ¿cómo voy a trabajar? ¿Verdad? Y yo creo, sinceramente, que cuando el Señor nos manda a parar, es a parar. Amén. Y nos manda a parar con un propósito. Hermano, es para que no nos enferme. Es para que descansemos. Este cuerpo necesita reposo. Necesita descanso. Se necesita parar. Que el cerebro deje de estar donde está toda la semana y, ¿verdad?, limpiarnos. Y qué bonito cuando usted viene a la palabra de Dios. Como un momento como hoy, estamos totalmente pensando en las cosas de Dios y lo otro queda afuera. Si usted está aquí en cuerpo, pero no está mentalmente, entonces usted no está aquí. Usted no está aquí. O si está tan pendiente del teléfono, ahora en todas partes. No. Tenemos que aprender a apagarlo. Tenemos que aprender a apagarlo. Yo me olvido tanto de él que ahí sé que me queda tirado. Ahí tuve que andar buscando quién me lo voy a llevar a mi casa. Pero así es la cosa. Tenemos que desconectarnos. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, muy bien. Ahora viene a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Fíjese que esto de vista a los ciegos puede ser literal o espiritual. Principalmente espiritualmente. Principalmente espiritualmente. Porque todos sin Cristo estamos ciegos, hermano. No vemos las cosas de Dios. Qué bonito. Anoche platicaba con mi nieto y el muchachito parece que está leyendo la palabra. Y tenía preguntas para mí, preguntas de alguien que está leyendo. No te pregunta alguien que no está leyendo, porque ¿de dónde saca las preguntas? Entonces, tenemos un poquito de trabajo mucho con el inglés, ¿no? Para tratar de comunicarme con él, porque no habla español, pero hay un interés genuino. Amén. Yo lo veo, hay un interés genuino, usted está leyendo. Eso es lo importante. Entonces, esa vista a los ciegos es porque nosotros, si no leemos la palabra, vamos a estar en la oscuridad, hermano. No vamos a entender las cosas de Dios. Recuerden que la gente dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Es normal que no la entiendas. ¿Quién es el que le entiende? Y yo le decía a él, poquito a poco, como un niño, se te van a ir abriendo los ojitos, ¿verdad? Y vas a ir entendiendo las cosas del Espíritu. Y por eso les decía a usted al principio, me gusta construir sobre lo que prediqué el domingo anterior, porque así vamos construyendo. No es que andamos de aquí para allá, de allá para acá. No. Me gusta ir agregándole conocimiento a lo que ya se enseñó anteriormente. Entonces, la vista a los ciegos tiene que ver espiritualmente, principalmente. Ahora nosotros podemos ver lo que antes no veíamos. Y a medida que más avanzamos, más vemos, hermanos.
El niño se le van abriendo sus ojitos, ¿verdad? Y parece que va aumentando la distancia de poder ver una criatura. A poner en libertad a los oprimidos, los que estaban oprimidos por el diablo, hermano. Y ahí literalmente el Señor hace liberaciones en su ministerio. En su ministerio, pero también le abrió la vista a hombres como Nicodemo. Recuerden, Nicodemo era un hombre principal de los judíos, conocedor de la palabra. Sin embargo, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Puede acaso uno volverse a meter en el vientre? ¿Se dan cuenta? No hay revelación de lo alto. Usted y yo somos benditos de Dios porque hemos entendido. Hemos entendido lo espiritual. A poner en libertad a los oprimidos, finalmente a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, estamos en el tiempo de los gentiles. Escuchen, ahora estamos entrando los gentiles, donde no teníamos ninguna parte en ese asunto. Todo era con los judíos. Pero al Israel negarse, cerrar la puerta, Dios abrió la puerta. Amén. Y dijo el Señor, hay una parábola que me encanta mucho, que el Señor dice que hizo una fiesta, invitó a los invitados, y cada uno empezó, no, mira que acabo de comprar una junta de bueyes, y no puedo ir. El otro dijo, no, es que me voy a casar y no voy a poder ir. El otro dijo, y ahí empezaron todos los, ¿verdad? Los pretextos. ¿Y qué dijo el Señor? Vayan por los caminos, vayan por los montes, las montañas, donde sea, traigan a todos. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Nos invitaron. Amén. Y aquí estamos gozando. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie y ahora vamos a orar.